La Yacumanita, el Taita Urcu son seres sintientes, pertenecientes a la geobiodiversidad, seres que se les puede sentir sutiles, con quienes compartimos este espacio físico de nuestra alpa magna. Estar en armonía con estos seres sagrados y con todos los seres que existen en este planeta, sean estos humanos o no, sean energías vitales, intangibles, como son la energía del agua, la tierra, el fuego, el aire, los astros, nos permite tener una vida plena, con el todo en su conjunto. Es lo que se conoce como el summa causa. Cuando vivimos de esa manera, estamos viviendo como un ser comunitario. El ser comunitario comprende que no es el centro, ni lo único, ni lo más importante, sino que es parte de todos los seres de la madre naturaleza, que complementándose hacen posible la vida. Pero algunas veces sucede que nos olvidamos que somos uno con los demás seres humanos, con la naturaleza, con la tierra, con nuestros antepasados. Cuando nosotros, seres comunitarios, nos individualizamos y olvidamos a los demás, es necesario que la comunidad nos ayude a recuperar la memoria de sentir bien, decir bien y hacer bien, que nos ayude a recuperar la memoria del sagrado acto de vivir en comunidad. Nuestros pueblos ancestrales tenían varias formas de recuperar esa memoria sagrada. Una de ellas es la justicia indígena. En el territorio Cayambi nos hemos comprometido a recuperar, fortalecer y difundir esta práctica ancestral. Las comunidades ya venían desarrollando desde antes, incluso antes de la invasión incásica, luego de la invasión española. Prácticamente los pueblos de aquí tenían sus normas, tenían sus reglas, resolvían los conflictos, y en ese marco no es que recién, sino desde hace cientos o miles de años los pueblos seguimos vivos, seguimos ejerciendo, y qué bien que la Constitución nos reconozca y podamos seguir haciendo con mucha fuerza. En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008, encontramos: Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Necesitamos vernos a los ojos, de frente, generar un espacio de diálogo, un diálogo nacional, un diálogo con la diversidad cultural, un diálogo con los distintos actores en el territorio. Y para ello, al menos desde los sectores sociales, una estrategia es organizar y proponer a la sociedad y al Estado la construcción de un nuevo Estado, la construcción de una nueva sociedad. Entonces, tenemos ahí el proyecto político de la CONAIE como instrumento de lucha. El otro ha sido procesos de organización y de movilización. Por más que estén en la nueva Constitución de la República del Ecuador, tenemos ya los derechos colectivos en el artículo 56 y 57, pero no han sido suficientes. El movimiento social y el movimiento indígena tiene que organizar y movilizar para la concreción de la plurinacionalidad y de la interculturalidad. Aquellos que ya estamos en las distintas prefecturas y alcaldías y juntas parroquiales, el reto es cómo desde nosotros, desde las autoridades locales, desde las dirigencias comunitarias, desde los líderes comunitarios, trabajamos, hacemos, pensemos en la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Y hablar de plurinacionalidad significa que en este país necesitamos incorporar otros conceptos, otras sabidurías, otras prácticas, otras acciones que recojan la diversidad de pensamientos, las diversidades formas de hacer democracia, las diversidades formas de resolver los conflictos en el territorio ecuatoriano. Y cuando hablamos de interculturalidades, es como desde una sociedad diversa, desde las distintas civilizaciones, desde la civilización guaraní, la civilización quichua, o civilización Andoa, civilización Chachi, o desde la civilización negra,
o desde la civilización montuvia podamos también resolver los conflictos de tierra, podamos resolver la organización política, podamos resolver las formas de enseñanza, porque en los distintos pueblos de este país, en sus pueblos, en sus culturas existen su conocimiento, su sabiduría, su filosofía. Este artículo de la Constitución es resultado de largas luchas y resistencias llevadas a cabo por los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que históricamente hemos cuestionado la existencia de un Estado homogéneo, excluyente e invisibilizador. En el país convivimos 14 nacionalidades y 18 pueblos, entre los que se encuentra el pueblo Cayambi. Fruto de ese liderazgo, fruto de esa lucha, fruto de la resistencia, en los años 70, 80, 85 empiezan a reconstituir las comunidades y en ese marco también las organizaciones de segundo grado a partir de los años 90 y ahí van consolidando también. Dentro de ellas, en la Confederación del Pueblo Cayambi están 15 organizaciones de segundo grado. Con estas organizaciones, tanto de Imbabura como de Pichinchi y una parte de Napo, empieza a reconstituir la Confederación del Pueblo Cayambi. En nuestro territorio, el territorio Cayambi, habitamos personas de todas las edades, indígenas, mestizos y de varios otros pueblos ancestrales. Todos nosotros vivimos juntos la plurinacionalidad y la interculturalidad. Cada una de las comunidades tienen autoridad, tienen su territorio, tienen su jurisdicción y estas autoridades están reconocidas en la Constitución del año 2008, el artículo 171, también el 56, 57, el 57 donde habla de los derechos colectivos, garantiza el artículo 171 ejercer, resolver los conflictos internos de su jurisdicción, siempre y cuando con la participación de las mujeres que no sea vulnerada sus derechos. Y tratados y convenios internacionales que reconoce también a los pueblos y nacionalidades, no solo del Ecuador, sino del mundo, ¿no es cierto?, asumir con mucha responsabilidad en resolver los conflictos internos que existen en cada una de las comunidades. La justicia indígena que hemos venido ejecutando históricamente los pueblos y nacionalidades del Ecuador está protegida justamente en estas normativas, que amparan nuestros derechos a vivir conforme a nuestras culturas y costumbres, así como ejercer funciones jurisdiccionales en nuestro territorio. Es decir, que estas autoridades pueden resolver sus conflictos internos y las autoridades de la justicia ordinaria, todas las autoridades tienen que respetar lo actuado por la jurisdicción indígena. Asimismo habla de comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades. Es decir, que una comunidad prácticamente está constituida, tiene autoridad, tiene sus normas internas y puede resolver sus conflictos internos. No solo uno, sino todos los conflictos, así dice la Constitución. A pesar de estas garantías, debemos aceptar que, en general, todavía hay mucho camino que recorrer para lograr el pleno cumplimiento de esta normativa. Romper estos esquemas estatales o romper estos esquemas democráticos han sido un poco difíciles, porque tenemos leyes que impiden procesos de participación o políticas públicas que impiden procesos de participación. Particularmente en lo que respecta a la justicia indígena. La disposición constitucional de respeto a las decisiones de la jurisdicción indígena por parte de instituciones y autoridades se cumple con dificultad. Existen además brechas que dificultan lo que debería ser una efectiva relación de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria. Nosotros, el gobierno municipal de Cayambi, desde 2014, hemos implementado una ordenanza que habla de gobierno autónomo descentralizado, intercultural y plurinacional del municipio de Cayambi. Se trata de una medida que reconoce a las distintas culturas que habitamos en el cantón. Cuando hablamos de plurinacionalidad, ¿cómo desarrollamos una nueva institucionalidad al servicio de esa diversidad cultural? Y hablar de interculturalidad, ¿cómo construimos una conciencia social, política, cultural desde esa diversidad cultural? Y es así que nosotros hemos iniciado en varias acciones, en varias actividades para empujar y trabajar en la construcción de un Estado plurinacional, de una sociedad intercultural, pero desde el territorio.
Estamos en el territorio Cayambe y básicamente desde el municipio de Cayambe, donde podamos promover, agitar, exigir la interculturalidad y la plurinacionalidad. En lo que respecta a la justicia indígena, esta medida sentó las bases para que las instituciones públicas locales acepten y registren las resoluciones emitidas por las autoridades comunitarias. No debemos perder de vista que este tipo de medidas no son otra cosa que la continuación de los procesos de lucha que hemos heredado los pueblos y nacionalidades. En el caso de nosotros, los cayambis, se trata de una herencia de lucha que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas. Mama Dolores Cacuango, Mama Tránsito Maguaña, Taita Jesús Gualavicí, entre otros tantos. Y así como el GADIP, la Confederación del Pueblo Cayambi, también avanzamos hacia la consolidación de este proceso del que somos herederos y por el que estamos trabajando para las generaciones venideras. Pero, ¿qué es la justicia indígena? La justicia indígena es, en esencia, una práctica ancestral que busca recuperar y mantener la memoria sagrada del ser comunitario entre todos los integrantes de la comunidad. Cuando existe un desacuerdo, una injusticia o un hecho que crea malestar dentro de la familia, entre ellas o entre comunidades, este desacuerdo provoca que la vida de la comunidad pierda su armonía, es decir, hace que la comunidad deje de ser el espacio en donde se cría y se cuida la vida. Para nosotros es normas eternas, es de restituir a la persona que está infringiendo o está actuando de mala fe o está desarrollando alguna actividad anormal en la comunidad. Entonces la justicia indígena es de restituir a la sociedad, no es sancionadora, no es como la justicia ordinaria, no, es totalmente diferente. Y por eso nosotros, o más bien las autoridades de la justicia ordinaria, lo que hemos pedido es la coordinación y la cooperación. Es decir, que la justicia indígena para nosotros, y cada vez más vamos entendiendo que es una responsabilidad de las autoridades, si hay conflictos, resolverlos, para que la estabilidad, la armonía devuelva a la comunidad, a la familia y a la colectividad. Eso para nosotros entendemos como justicia indígena. Más no, otros actores entienden que la justicia indígena es bañar, hostigar, castigar. Eso es justicia indígena. Es cierto que algunas de las veces se toma la decisión de bañar a quienes cayeron en el mal hacer. Pero para nosotros los baños no son castigos corporales, sino rituales de purificación del cuerpo y del espíritu de la persona, que le permiten recuperar la sabiduría que perdió de su esencia como ser comunitario. Porque así, como hay día y hay noche, las personas podemos caer en el mal sentir, mal pensar y mal hacer. Pero con el acompañamiento de la comunidad, con la guía de nuestros ancestros, con la energía de nuestra madre tierra y con nuestra voluntad, podemos retornar al bien sentir, bien pensar y bien hacer. Podemos volver a ser los seres comunitarios que somos naturalmente. La justicia indígena es una herramienta con la que contamos las comunidades, pueblos y nacionalidades para cuidar la vida, para resolver conflictos, solucionar problemáticas y recuperar la armonía, basados en nuestra cosmovisión, nuestra cultura y nuestras costumbres. Una comunidad tiene que autoidentificarse indígena. Una comunidad tiene que estar organizada. Una comunidad tiene que valorar la justicia indígena. Una comunidad, sus estatutos, tienen que garantizar que ellos tienen potestad y competencia para hacer justicia indígena. Autoidentificación indígena, organización, valoración de la sentencia indígena. La justicia indígena tiene un debido proceso. La justicia indígena tiene que tener una demanda, sea verbal o sea por escrita. La autoridad tiene que investigar y luego de investigar, si mismo hay responsabilidad, tiene que hacer el enfrentamiento, el careo, ¿no? Y luego viene prácticamente los acuerdos, ¿no? So, si hay o no hay culpabilidad. Entonces las autoridades ahí toman, el colectivo toma, no tampoco la autoridad, sino el colectivo, la autoridad lo que está haciendo es dirigir. El juez competente para resolver y sentenciar es prácticamente el colectivo, porque la jurisprudencia indígena no solo es responsabilidad de una sola persona, sino de la comunidad, del colectivo.
Las asambleas comunitarias son uno de los momentos más importantes del procedimiento de la justicia indígena, pues en ella se manifiesta la cosmovisión andina en su máxima expresión. Con las intervenciones se observa además la pluralidad, pero sobre todo se vive la interdependencia, porque en una asamblea, como en la vida comunitaria, todos nos necesitamos. La asamblea comunitaria es también una minga, porque en ella todos participamos, todos aportamos y compartimos, todos diapamos, todos somos importantes y entre todos decidimos lo mejor. La asamblea, por mayoría o por unanimidad, tal o cual conflicto de carácter interno, de carácter jurisdiccional, de carácter territorial, alzando la mano. ¿Estamos de acuerdo con la sentencia indígena? Sí. Y luego eso se levanta. Las actas de aquellas asambleas se transforman en sentencias que recogen argumentos legales del convenio 169, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recogen los derechos colectivos de la Constitución del Ecuador y con eso se lleva a la notaría, el registro de propiedad y catastros emergentes. En ese marco, mire, se ejerce, se resuelve y todo lo actuado por la jurisdicción indígena, las autoridades tienen que respetar, así como lo han hecho los casos que hemos resuelto nosotros. Cuando alguna de las partes no está de acuerdo con lo sentenciado, porque considera que se violaron sus derechos o porque no hubo participación de mujeres durante el proceso, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le otorga el derecho de acudir a la Corte Constitucional y presentar una impugnación a la sentencia dentro de los 20 días posteriores a haberla conocido. Este es el único camino que se puede tomar, porque así como está señalado en el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo actuado por una autoridad de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por ningún juez de la función judicial, ni por autoridad administrativa alguna. El seguimiento del cumplimiento de lo acordado es responsabilidad de las autoridades, aunque también de la comunidad. Para el pueblo Cayambi, la tierra es nuestra madre. Es un ser vivo cariñoso que genera vida y permite que también nosotros estemos vivos. Para nosotros, la tierra no es un recurso natural que podemos explotar o que debe producirnos alguna ganancia, sino que es un ser sabio y generoso que sostiene la vida. Es por esto por lo que no clasificamos a los seres como vivos o inertes. Para nosotros, todos los seres estamos vivos, y así como están vivos los animales, las plantas y las personas, también están vivos los cerros, el agua y las montañas. Todos nosotros, juntos, conformamos el territorio. En el territorio Cayambi hemos ejercido justicia indígena por muchos años y en diversos temas, entre los que resalta aquellos relacionados con la tierra, el territorio y los páramos. Estos temas son importantes porque defendemos la vida, la protección de nuestra madre y la soberanía alimentaria. En la Constitución se señala que la Pachamamita tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Y para el bien de todos los ecuatorianos, que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado, pero la soberanía alimentaria no es posible si es que no respetamos los derechos de nuestra Pachamamita, si es que perdemos nuestras semillas, si es que los campesinos y campesinas no tenemos tierra suficiente para producir, si la que tenemos está contaminada, pero sobre todo si es que no tenemos agua. Ñucanchiurco es un comité de hecho ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua. Actualmente está conformada por comunidades, organizaciones de segundo grado y juntas de agua, las cuales se han unido con el único objetivo de proteger a la Pachamamita y al páramo. Nosotros siempre hemos mantenido a la Pachamama por el cuidado del consumo humano para el riego. Sí. Y nosotros anteriormente, hace año 90, fue una lucha grande
de que había muchos animales aquí en el territorio del Comité de Páramo Ñucanchurco y hemos peleado con las haciendas. Luego hemos acabado las cargas de animales y luego hemos peleado las comunidades porque existían muchos chanchos, borregos, caballos, sus ganados aquí en el territorio de Ñucanchurco, pero por el agua, por el Pachamama, para defender esa reserva hídrica, nosotros hemos acabado todos los animales hacia abajo. Y se han dedicado a cuidar y a preservar para que la naturaleza de la biodiversidad se recupere por sí sola y pueda aumentar prácticamente el líquido vital, que es fundamental, porque estaba secando. Las comunidades cedieron tierras comunitarias a las personas que necesitaban un lugar para tener animales. Se prohibieron las cacerías y las quemas. Cooperación en donde lo vi, pajonales, plantas del mismo territorio, las plantas yaguales, y con este cuidado ya tenemos también diferentes aves, animales del páramo que nunca tuvimos, nunca habíamos esos animales. También tenemos mejora para nuestras agriculturas, en nuestros territorios, en cada una de las comunas y sobre el agua. Pero además se colocaron urcucamas. Ella es urcucama, los cuales son los guardianes de las más de 4.500 hectáreas de páramos que actualmente son protegidas de forma comunitaria por el Comité Ñucanchic Urcu. Hoy en día, Ñucanchic Urcu cuenta con 12 urcucamas. Ellos son los encargados de recorrer todos los días el páramo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el caso de que se observara alguna actividad irregular, se comunican con la directiva de Ñucanchic Urcu y ellos, a su vez, llaman a las comunidades. Todos juntos enfrentan cualquier situación que pudiera presentarse. Fue así que en el 2014 se observó a un grupo de personas ajenas a las comunidades subir al páramo y colocar rótulos que decían propiedad privada. Inmediatamente se convocó a una asamblea con más de 700 personas. En ella se dio a conocer a todos los presentes sobre el intento de privatización del páramo por parte de una persona que afirmaba tener escrituras. En esta asamblea se recordó la lucha por la tierra que fue llevada en contra de los hacendados y se tomó la decisión de luchar por los páramos. Que nosotros somos muchos y uno solo es el Padre. Se decidió entonces investigar este intento de apropiación y se descubrió que efectivamente existe un acta que fue emitida en el año 1954. En ella, el señor Luis de Ascázuri, propietario en ese entonces de la hacienda La Josefina, cede alrededor de 3.000 hectáreas ubicadas en el sector de Quinchu, Cajas, a favor de 63 jornaleros por motivo de su liquidación de fondos de reserva y vacaciones no gozadas. Entre los beneficiarios se encontraba, aún siendo menor de edad, la persona que en el 2014 demandaba ser propietario del páramo. Se realizaron innumerables asambleas para analizar la situación e intentar resolver conflictos. En todas ellas se decidió desconocer el intento de privatización del páramo. Se recurrió a la justicia ordinaria para enfrentar juicios que la persona que alegaba ser dueño del páramo impuso en contra del entonces dirigente de Ñucanchic Urcu. Ninguno de estos juicios pudo ser sustentados por el demandante, por lo que fueron archivados. A pesar del tiempo y del proceso, el conflicto continuó. Fue entonces que en una de las asambleas los miembros de Ñucanchic Urcu decidieron recurrir a la justicia indígena. Puesto que Ñucanchic Urcu es un comité, no es sujeto de derechos y por lo tanto no puede ejercer justicia indígena, por lo que recurrieron a la Confederación del Pueblo Cayambi. Pusieron el caso en conocimiento del presidente y se inició el proceso. Una vez conocido el caso, la autoridad del pueblo Cayambi realizó las investigaciones correspondientes y convocó en el 2015 a las partes involucradas a una asamblea. Con la presencia de casi 600 personas, se escuchó a todos quienes decidieron realizar algunos aportes. Dirigentes y miembros de la comunidad, organizaciones y juntas de aguas pusieron sus razones para defender su derecho sobre el páramo. Por su parte, y a pesar de tener la oportunidad de defender sus exigencias, el involucrado decidió no participar. Y el acompañamiento del pueblo Cayambi, velar y esa tierra que sea restituida a las comunidades, que no sea solo de una persona o de algunas personas, sino que sea de forma colectiva, de todos, absolutamente de todos, ni siquiera solo de ellos, sino que sirva
a la ciudad de Quito por el agua, que sirve a la ciudad de Cayambe por el agua, ese cuidado y ese manejo prácticamente del páramo. Entonces, por ese motivo se ejerce. Pero el compañero prácticamente ha generado represalias, ha generado revanchismo, y ahí, claro, el caso no termina debido a que tenemos que ajustar algunos temas jurídicos, pero estamos caminando prácticamente a consolidar, a terminar de una forma o de otra forma prácticamente esta actividad actuada por las comunidades que son parte de Ñucanchurco en el ámbito ya de páramos. Pero queremos decir con mucha claridad que las comunidades, los bucamas, los representantes de Ñucanchurco están teniendo claridad en todo lo que se refiere a administración de justicia indígena frente a este caso. Lo importante es que las comunidades están adueñadas, ¿no?, del páramo. Lo importante es que las comunidades están adueñadas del proceso. En ese contexto, yo creo que cuando un colectivo reclama con fuerza, prácticamente tienen que ser escuchadas. Habiendo escuchado a todos quienes libremente decidieron aportar con alguna intervención durante la asamblea y habiendo investigado los hechos, se emitió sentencia y se decidió: 1. Que las tierras ubicadas en los páramos del Comité Ñucanchik-Urcu son de propiedad ancestral, imprescriptibles, inalienables, inembargables e indivisibles. 2. Las comunidades, miembros del Comité Ñucanchik-Urcu, no serán desplazadas de sus tierras ancestrales, declarando sin efecto las escrituras de derechos y acciones. Se dispuso además que el acta resolutiva sea protocolizada e inscrita en el registro de la propiedad. Sin embargo, lograr este paso representó un nuevo desafío, puesto que para hacerlo, el Comité Ñucanchik-Urcu debía pasar de ser una organización de hecho a una organización de derecho, algo que no se ha logrado aún. En cuanto al intento de privatización del páramo, el involucrado no regresó más al territorio, y si bien la sentencia fue emitida, debe continuarse con el debido proceso, puesto que el intento de privatización y el deseo del Comité Ñucanchik-Urcu de tener seguridad jurídica sobre el páramo hacen necesario realizar alcances de la sentencia. Se han realizado nuevas asambleas presididas por el pueblo cayambe, en las que han participado además autoridades de instituciones públicas cantonales y parroquiales. La Chimba es una comunidad indígena ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Olmedo. Esta parroquia es cuna de las históricas lideresas indígenas, Mama Dolores Cacuango y Mama Tránsito Amaguaña, quienes lucharon por la liberación de los indígenas de las haciendas, la redistribución de la tierra, el acceso de las mujeres a la educación intercultural, entre tantos otros temas que han sido demandas históricas de los pueblos indígenas. En la Chimba habitan alrededor de 2.400 familias, distribuidas en 5 sectores, y aunque tiene menos de 4 décadas de haber sido registrada jurídicamente, su existencia data de siglos atrás. Actualmente, la comunidad es administrada bajo el mando de su gobierno comunitario, el cual se encarga de todos los ámbitos de la vida de la comunidad y es elegida en una amplia asamblea cada 2 años. Así como en otras comunidades, los habitantes de la Chimba poseen espacios comunitarios, pero de entre todos ellos resalta el páramo. Fue justamente para proteger la integridad del páramo y de las fuentes de agua que la comunidad de la Chimba se vio en la necesidad de ejercer justicia indígena, puesto que un miembro de la comunidad tomó como suyas poco más de 15 hectáreas de páramo comunitario. El conflicto se genera, ¿no?, que un grupo de compañeros compran alrededor de más de 90 o casi 100 hectáreas de tierra junto al páramo, junto a tierras comunitarias. Empezaron a dividir, cada uno tenía escritura. Pero a sorpresa que un compañero vendió a un comunero esa tierra que le correspondió como a 3 hectáreas y algo más, vendió a un compañero. Y este compañero, en vez de hacer la escritura, ¿no?, hacer el traspaso de las 13 hectáreas y un poco más, no lo hizo, esas 13, sino lo hizo con las tierras comunitarias. Él las tomó con más de 28, 29 hectáreas de tierra en esa escritura. Y él no, las hectáreas que le vendió el señor que era parte del grupo que compraron. ¿A quién dio
un camino Herradura, Chaquiñán, donde la gente transitaba al páramo. Entonces, lo que pasa es que aquí ya no hubo más paso y entonces nosotros hicimos el seguimiento, o sea, cómo apareció esto, por qué hizo entonces ahí apareció el compañero que prácticamente él era el propietario de este espacio. Entonces, como son espacios comunitarios, pues yo tengo que entender que esto pues, jamás se puede vender ni embargar nada de eso. Entonces, son espacios comunitarios, son patrimonio de la comunidad. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros de hecho como la comunidad, pues a defender de lo que es y sobre todo lo que es un espacio, un páramo comunitario, sobre todo tomando en cuenta que el agua está aquí y debemos protegerla. El señor que hizo el zanjón, hizo un zanjón de las vertientes para acá y está sacando un agua para desperdiciar acá. Y esas aguas deben estar alimentando a un canal que tenemos aquí abajo, es el que se llama Canal Calvario. Eso es. Una vez conocido el hecho, el gobierno comunitario inició la investigación. Consultó con la comunidad y con el comprador. Inicialmente se consideró la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria. Sin embargo, el gobierno comunitario decidió acudir a la justicia indígena bajo el amparo de la Confederación del Pueblo Cayambe, porque al estar involucrados los intereses de la comunidad sobre el páramo, el gobierno comunitario no podía ser juez y parte, y por lo tanto no podía actuar en calidad de autoridad. Aquí es el ojo del agua donde empieza ya a salir el agua. Aquí es la vertiente. En ese marco, Bactúa, el pueblo Cayambe, convocó a una asamblea, invitó al registrador de la propiedad, invitó a los representantes de la notaría de aquí de Cayambe, invitó a la autoridad municipal, invitó al responsable de la dirección de avalúos y catastros de Cayambe, invitó al registrador de la propiedad para resolver este tema. También invitó a la autoridad parroquial del sector del medio, invitó a la teniente política y obviamente estuvo el colectivo para mirar, para verificar qué es lo que pasó ahí. Entonces había usurpación de tierra, también en complicidad con algunas autoridades entonces le legitimaron el título de escritura de más de 28 hectáreas de tierra. Una vez claros los hechos y habiendo realizado el proceso de indagación, la Confederación del Pueblo Cayambe convocó durante los primeros meses del 2018 a una asamblea amplia, en la que participaron más de 200 comuneros, hombres y mujeres, entre los que se podía contar con los vendedores del terreno. A pesar de haber recibido la notificación, el comunero involucrado como comprador no asistió a la asamblea, como tampoco lo hizo durante por lo menos 7 asambleas anteriores a las que fue convocado, y que también forman parte del proceso de justicia indígena, enviando cada vez a su hijo o a su esposa como sus representantes. En esta asamblea final estuvieron presentes autoridades locales como el alcalde, el registrador de la propiedad, una notaria, entre otras personas. Durante la asamblea intervinieron los involucrados y todos quienes podían aportar con algún detalle o documento para aclarar los hechos. Una vez que se escuchó a todos los que intervinieron y se revisó la documentación presentada por cada uno, se tomó la decisión de devolver a la comunidad las hectáreas que le pertenecían y dejaron al comprador la extensión que le correspondía originalmente. Por ello, se resolvió: 1. Con interés comunitario, disponer la rectificación de la superficie. 2. Realizar un seguimiento a través de las autoridades comunitarias. Además, la comunidad se comprometió a garantizar la seguridad de todas las partes involucradas en el conflicto, de tal forma que se mantenga la paz, armonía y equilibrio en la comunidad. La sentencia se registró en los archivos de la comunidad y así, como debe hacerse, fue remitida a las instituciones públicas correspondientes para que rectifiquen. Nosotros ordenamos para que el registrador de la propiedad tome el procedimiento, el departamento de avalúos y catastros toma el procedimiento, el municipio de Cayambe toma el procedimiento y, ¿no es cierto?, rectifiquen la escritura. La justicia indígena es un derecho que los pueblos y nacionalidades del Ecuador tenemos y que está reconocida en la Constitución vigente.
Gracias a su aplicación por parte de las autoridades comunitarias y del pueblo cayambi, según la jurisdicción de la que goza cada una, hemos podido resolver estos y otros casos. Y con ello hemos podido continuar protegiendo nuestros páramos, cuna de crianza de la Mama Yacu que nos refresca cada día. La justicia indígena es una herramienta gratuita y eficaz que nos permite gobernar nuestro territorio. Cuando existe un conflicto, por medio de ella podemos decidir de forma colectiva y autónoma cuál es la mejor forma de resolverlo. En el espíritu de la interculturalidad promovemos el diálogo de saberes con las demás culturas con las que compartimos el territorio ecuatoriano. Si bien es cierto que invitamos a que se conozca y demandamos que se respete nuestra cosmovisión, nuestros saberes, nuestros gobiernos, nuestras lenguas, nuestras vidas, también es cierto que reconocemos que habitamos este Estado y por ello también dialogamos con su gobierno, sus procesos, sus prácticas. Queda mucho camino por recorrer, pero las experiencias aquí presentadas son una muestra de los pasos que hemos dado en el territorio cayambi hacia la construcción de un Estado ecuatoriano plurinacional e intercultural que defienda la soberanía alimentaria, que proteja y conserve a la Pachamamita, a sus tierras y territorios, que conozca y se integre respetuosamente con los pueblos y nacionalidades, que respete a sus autoridades y su autonomía. Somos herederos de las luchas de nuestros abuelos. Con su guía nos movemos en el tiempo y en el espacio, por el cuidado y la crianza de la vida.